Y te voy a poner aquí una foto. ¿Lo reconoces? ¿Lo ubicas? Se volvió famoso esta semana. ¿Quién es? Y muy chistoso que se llame Salvador, ¿no? Salvador, y terminó quitándole la vida a más de 20 personas. Salvador Ramos, el perpetrador del tiroteo en Uvalde, apenas el pasado martes. Nadie lo conocía, ni en Uvalde lo conocían, porque dicen que era una persona muy solitaria, y de repente ahora todo el mundo lo conoce. ¿Sabes qué me llamó la atención de la noticia? Además, obviamente, del saldo triste, de la tragedia con los niños y las familias, de los muchos reportajes que se hicieron. Se entrevistaron a ambos padres y se trató de hacer como un perfil de este joven de 18 años. Todas las reseñas y todas las noticias coincidían en lo mismo. Fue un chico que creció sin la figura paterna. Su papá ya estaba en otra relación, abandonó a su mamá, lo abandonó a él, casi no tenían comunicación, así que Salvador creció así. La mamá, me imagino que por la necesidad tuvo que trabajar, y entonces también se aisló de Salvador, y por eso Salvador fue criado por su abuelita. Allí vivía él en la casa de sus abuelos, y la abuelita era su principal influencia. Los abuelos son bien buena onda, pero los abuelos no están para sustituir a los padres. Los padres son a quienes Dios les ha dado la autoridad y la responsabilidad de educar a los hijos. Los abuelos ya hicieron su chamba, bien o mal, ellos ya lo hicieron con sus propios hijos. Ya a los abuelos lo que les toca es consentir a los nietos, dicen los nietos. Pero no era tarea de la abuelita. Entonces, lo que se nota de esta triste historia es que hay una necesidad muy grande de que nosotros los padres pongamos atención, nos pongamos alertas y conozcamos qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestro rol como padres, cómo debemos desempeñarlo. Esta es una miniserie, solo nos va a llevar este domingo y el próximo. Quiero compartirte las dos caras de la paternidad, los dos rostros que Dios espera de nosotros como padres. El primero de ellos, digamos que es la parte que todos quieren, la parte quizás que pensamos es más fácil de realizar, aunque no lo es. Tenemos aquí que los padres hemos sido llamados para formar a nuestros hijos. La primer cara o el primer rostro es el de la formación. Debemos ser padres formativos. Ahí abajo en la pantalla viene otra palabrita que dice coach. Los coaches son las personas, los managers que se encargan de guiar a un equipo, de enseñarlos, de entrenarlos, de mostrarles cómo se realiza la disciplina que están desempeñando. Y una de las tareas de nosotros, los que somos papás, es esa. Hemos sido llamados por Dios para ser formadores, para ser padres formativos, para ser coaches de nuestros hijos. ¿Cuántos padres tengo presentes hoy? A ver. No importa si tus hijos ya se casaron y ya no están en casa, tú sigues siendo papá o sigues siendo mamá. A ver. Somos varios, gracias a Dios, así que no va a caer en saco roto, espero. ¿Sí? ¿Cómo un padre forma a sus hijos? Por lo menos encontré 4 herramientas, 4 formas en las cuales tú y yo podemos ayudar a formar a nuestros hijos, convertirnos en los coaches
que ellos necesitan. Vamos a ver la primera. Vamos a buscar Mateo capítulo 3. Aparece el verso 17 como referencia. Este lo compartimos justamente el miércoles pasado en nuestro tiempo de oración. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién dijo esas palabras? Dios Padre. ¿Dónde las dijo? En el bautismo. ¿De quién? Dilo, Claudia, ¿de quién? De su Hijo. El Padre estuvo presente en el bautismo de su Hijo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de presencia física. Pero además, esa presencia física debe de resultar en estímulo para nuestros hijos. Porque miren, hay padres que sí están presentes físicamente. Ahí andan en la casa, se les puede ver en el mismo medio ambiente en el cual se desenvuelven sus hijos. Pero a veces esos padres usan esa presencia no para estimular a sus hijos, sino para darles para abajo. Se la pasan regañándolos, criticándolos, quejándose de ellos, señalándoles sus errores. Entonces no se convierten en padres que estén estimulando a los hijos. Más bien los hijos van con la mamá o van con el papá, dependiendo de cuál de los dos papás sea regañón, criticón, señalador, y van y se quejan con él y le dicen: papá, ya despacha a mamá, o llévatela de paseo, o sácala a cenar, porque nomás está como cuchillito de palo. O los hijos van con la mamá y le dicen a la mamá: mamá, ¿a qué hora se va papá al trabajo? No va de tercera hoy para que nos deje de perdido dormir. Porque no nos lo quitamos de encima. Es un cadillo. Cuando hablamos de tiempo como herramienta para formar a nuestros hijos, estamos hablando de que se requiere tu presencia física. El Padre, el Dios eterno, el Dios del universo, se hizo presente el día de uno de los mayores eventos en la vida de su Hijo, que fue el inicio de su ministerio a través del bautismo. Pero cuando el Padre interviene, ¿qué es lo que dice? ¿Checaste bien las palabras? Son palabras de estímulo, son palabras de orgullo, son palabras de aceptación, son palabras que debieron haber hecho sentir a su Hijo Jesús pero muy amado. El Padre desde el cielo gritó y dijo: a ese que ven ustedes allí saliendo de las aguas del bautismo, ese que está allí es mi Hijo y estoy orgulloso de él. En él me complazco, en él me deleito. La misma voz se escuchó en Mateo 17:5, pero este es otro evento. Aquí no es el bautismo de Jesús. Aquí nos habla de la transfiguración. Aquí el Padre volvió a hacerse oír y una vez más estuvo presente en un momento que era ya cercano a la muerte de Jesús. El Padre sabía que el Hijo estaba angustiado. El Padre sabía que su Hijo estaba pasando por una temporada difícil porque la cruz estaba cada vez más cerca. Y antes de que Jesús vaya a la cruz, viene un evento de ánimo, de impulso, de motivación. El Padre permite que Moisés y Elías se aparezcan en aquel monte para respaldar el ministerio de Jesús. Y cuando Pedro abre su bocota y dice: mira, qué bueno que estamos aquí para que podamos adorar a los tres, el Padre dice, como hace Luis a los infiltrados:
¿Sí? Tranquilos. No tienen que adorar a los tres, porque Moisés y Elías, aunque fueron grandes profetas, no se comparan con mi hijo. Mi hijo está por encima de ellos. ¿Qué dice el Padre en el verso 5? Una vez más dice: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Pero deja una instrucción muy clara el Padre: solamente a Él oíd. Él es la única voz que merece ser escuchada. Él es el único que merece ser adorado. Papá, mamá, ¿cuántos eventos importantes te has perdido de la vida de tus hijos? El padre no se perdió los momentos importantes de la vida de su hijo Jesús. Y la Biblia da testimonio de que el padre y el hijo caminaban en una comunión diaria. No solo en los grandes eventos se aparecía el papá, sino cada día Dios Padre estuvo acompañando a su hijo Jesús, estimulándolo, animándolo, motivándolo. ¿Te has perdido alguna graduación? ¿Te has perdido algún cumpleaños de tu hijo? ¿Te has perdido el día de su bautizo? ¿El día de su boda? No dejes pasar la oportunidad de formar, de ser un coach, un entrenador para tus hijos, haciéndote presente y derramando sobre ellos bendición estimulante por medio de tu boca y de tu presencia. Cuando me refiero a padres, me refiero tanto a papá como a mamá. Estoy hablando en términos generales, no nada más a los hombres. ¿Queda claro esta primera herramienta? ¿Sí? Bueno, entonces ya viene la temporada de graduaciones, ¿verdad? No te las vayas a perder, porque aquí están tus hijos presentes y están tomando nota del sermón y te lo van a echar en cara. Aunque le digas: me tuve que quedar extra, todo lo hago por ti, es para pagar tu escuela, no lo vas a convencer con ningún argumento. Tu hijo siempre va a preferir verte, que estés allí, que salgas en las fotos con él y escuchar tu grito. Eso sí tenía mi papá. Hoy a lo mejor me voy a hablar de mi papá mucho. Cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que mi primer diploma que me dieron en primer año, pues te hacen llamar, ¿no?, al frente. Y cuando mencionaron mi nombre, desde donde él estaba sentado, él siempre se paraba y gritaba: ¡ese es mi hijo, bravo! A mí me daba vergüenza, ¿verdad? Pero ahora quisiera que estuviera ahí parado gritando: ese es mi hijo, el que está predicando. Esa era una costumbre que él tenía. Y tu hijo está esperando eso. Así que no lo dejes pasar. Vas a tener la oportunidad muy pronto con esto de las graduaciones. Herramienta número 2. Si quieres ser un padre que forma, un padre que entrena, vas a necesitar también como segunda herramienta, ¿qué dice allí? Dilo fuerte. Oración. Pero ya vieron que además de la oración hay algo que está sobre la cama o la mesita. No es la cama, es la cama. Están arrodillados el papá y el hijo sobre la cama. ¿Y qué hay sobre la cama? Es una Biblia. Vas a necesitar orar y vas a necesitar palabra. Pero no se trata de que solo ores por tus hijos, sino que ores con tus hijos. No es lo mismo. Las dos son poderosas y en las dos hay bendición, pero estoy seguro que un hijo siempre va a preferir que su papá y su mamá oren con él o ella. Es algo que van a disfrutar. Y quizás de adolescentes ya no lo van a disfrutar tanto. Te van a decir: ay papá, ya vete a dormir, ya no vengan, ya no me des beso de buenas noches, ya estoy grande. ¡Uy, qué asco!
Pero cuando ya ellos sean más grandes y formen su propia familia, ellos mismos van a venir y te van a decir: papá, mamá, les agradezco que todas las noches hayan ido a orar a mi cama y que me dieran ese beso. Ellos lo van a entender cuando ya sean padres. Así que aunque te rechacen ahora que ya están en esa etapa de pubertad, de adolescencia o de juventud, o de que ya se creen muy grandotes, como quiera besuquéalos, ¿sí? Como quiera. Cada vez que puede y me manda un mensaje, mi mamá me dice: ¿cómo quisiera que estuvieras aquí para llenarte de besos como cuando estabas en la universidad? Y pongo ese ejemplo porque yo era el típico adolescente. Yo ya, como era el único varón, el único hijo varón, yo dormía en un cuarto aparte, mis hermanas aparte y mis papás en su cuarto. Pero mi mamá, todavía yo de 18, 19, iba y se metía cuando yo estaba dormido y yo despertaba nada más con las marcas de los besos. Y a veces yo me despertaba y le decía: vete, no me andes besando, ya estoy grande, ¿sí? Por eso te digo, aprovéchalos mientras estén en casa, besuquéalos. Bianca, aunque lo veas para arriba, besuquéalo. Antes de que te lo besuquee otra. Bueno, Proverbios 22:6. Varios conocen este pasaje que dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Carrera, camino, no se refiere al camino del Señor, aunque está bien que se lo enseñes. Se refiere a esa disciplina, a esos principios que tú le vas a enseñar, con los cuales lo vas a educar, y aun cuando fuere viejo vas a ver que tu hijo va a estar repitiendo los mismos patrones que tú le enseñaste. Así como tú le enseñaste a tender la cama, así la va a tender él o ella cuando ya estén en su propia casa. Así como le enseñaste a guisar el huevito, así lo va a hacer tu hija también. Esas cosas no se olvidan y ellos las repiten. Pero qué hermoso va a ser que tu hijo siente a sus nietos a orar y a leer la palabra, dándoles testimonio de que eso mismo fue lo que él recibió de parte tuya. No hay nada más estimulante para un hijo que saber que sus padres oran por ellos y con ellos, y que les enseñan la palabra de Dios. Instrúyanlos, no dejen pasar más tiempo. Número 3, tenemos otra herramienta a nuestra disposición para convertirnos en los mejores padres que entrenan a nuestros hijos. ¿Qué dice allí? Una herramienta muy valiosa es entrenarlos con el ejemplo. ¿El ejemplo de quién? ¿De quién? De ustedes. Me va a decir: es que ¿no has visto cómo allá en la casa del hermano fulano hacen? No, los ejemplos de otros no sirven para nuestra casa, para nuestra familia. Sirven para los de aquella familia. Los hijos tienen los ojos puestos en ti, en sus padres. Solamente ponen sus ojos en los padres de otros cuando quieren darnos bien duro, ¿sí? O cuando quieren algo, cuando están de chiflados. ¿Sí o no? Ya me enteré que allá los pastores le dieron a Prisa y a Débora y ustedes no nos dan a nosotros. O sea, cuando están así de fregones es cuando te comparan con otros papás. Pero normalmente los hijos están esperando la referencia directa de ustedes, de papá y mamá. Ahí en la imagen vemos a un papá ayudando a hacer la comida. Y se ve que está su hija ahí con él, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están cortando tomate, están preparando la ensalada.
La esposa de ese hombre debe ser una esposa muy feliz, muy contenta, muy afortunada de que el marido se acomida a ayudarla en los quehaceres. ¿Sí? Un papá que solo le ordena a sus hijos: hijos, ayuden a su mamá a los quehaceres de la casa, pero los hijos nunca ven a papá que pone el ejemplo, los hijos con la mano en la cintura van a decir: ¿y tú, papá, cuándo? ¿Cuándo te vamos a ver a ti? Nosotros nunca debemos hacer nada acá en la casa. Algunos papás nos zafamos diciendo: es que yo ya ayudé a tu abuela, cuando fui hijo yo ya ayudé a tu abuelita, o sea, a mi mamá, y por eso ya ahora a mí no me toca hacer nada. Mentira. Nos toca seguir ayudando, poniendo el ejemplo. ¿Cómo las hijas o los hijos respetarán a su padre si solo escuchan a su mamá que le tira unas cantaletas, pero bien fuertes? No lo baja de inútil, acuérdense de Paquita, la del barrio. ¿Sí? Todo eso. Entonces, los hijos oyen a mamá que trata así a su papá, pues entonces los hijos a veces también toman el mismo rol y menosprecian la autoridad, menosprecian la figura paterna. En ambos lados podemos ver que el ejemplo es fundamental. Juan 5:19 es un testimonio de Jesús, y Jesús dice lo siguiente, hablando de su relación como hijo con el Padre. Dice: el hijo no puede hacer nada por sí mismo. El hijo solo hace lo mismo que ve hacer ¿a quién? A su padre. Dice Jesús: yo solo me concreto a imitar lo que veo hacer a mi papá. Si mi papá está trabajando, entonces yo trabajo, dice Jesús. Si mi papá sonríe, yo sonrío. Entonces nosotros somos ese espejo en el cual nuestros hijos se están viendo. Somos su primera referencia, y va a ser muy difícil para ellos obedecer a nuestras instrucciones si no ven que esas instrucciones son modeladas por nosotros mismos, con nuestra conducta. Ya he contado esta situación chusca en otras ocasiones, pero nos da el ejemplo de lo que estoy mencionando. Llega el niño de jugar afuera de la casa y entra corriendo, se sienta a la mesa y le grita a su mamá: mamá, ya dame de comer, tengo mucha hambre. Y el papá está sentado ahí también en el comedor y reprende al niño y le dice: óyeme, chamaco, así no le hables a tu mamá, bájale 2 rayitas a tu volumen. Y tú, vieja, apúrate y ya sírveme también, que tengo mucha hambre. ¿Entiendes el ejemplo? ¿Cómo va a aprender si papá no lo ejemplifica? Así que tenemos sobre de nosotros un montón de ojos. Pobrecita mi cuñada, porque tiene 10 ojos sobre de ella. Entre más hijos, más ojos sobre de ella. Yo nomás tengo 4. 4 ojos me observan, pero ella tiene 10. ¿Sí? Y esos ojitos, aunque tú creas que no te están viendo, sí te están viendo. Y esas orejitas tan inocentes y tan pequeñitas te están escuchando. ¿Sí? Así que no te sorprendas cuando veas a uno de tus hijos gritando las mismas cosas que te oyen gritar a ti, haciendo las mismas travesuras que te ven hacer a ti. ¿Sí? Hijo, por favor, sal y dile al cobrador que no estoy. Y ahí va tu hijo, ¿no? Y le dice: no están mis papás ahorita. Al rato tocan a la puerta
y dice tu hijo: mami, sal y dile a mi vecino que no estoy. Van a repetir lo mismo que te ven hacer aquí. Entonces tengamos cuidado con eso. El ejemplo es herramienta fundamental y muy útil para moldear, para formar a nuestros hijos. La cuarta herramienta la encontramos en Efesios capítulo 6, verso 4. Dice este pasaje: y ustedes, papás, no provoquen a ira a sus hijos. Si yo fuera hijo y estuviera escuchando este sermón, subrayaría este pasaje para enseñárselo a mi papá la próxima vez, o a mi mamá. Con este pueden defenderse, les conviene. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Déjenme aclarar algo. Cuando usted escucha que la cuarta herramienta es disciplina, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Para algunos, el cinturón. Para otros, la chancla. Para otros, ya me hizo Claudia así. Les da con la mano. Santa Madre de Dios. Como los que lavan autos, ¿no? Con la franela, así. Bueno, casi siempre cometemos el error de pensar que disciplina es sinónimo de castigo. Es más, hasta le decimos a nuestros hijos: vas a ver, te me apaciguas, aplácate, porque si no te voy ¿a qué? Te voy a disciplinar. Usamos la palabra disciplina y la asociamos con castigo. Te voy a disciplinar. Ya le estamos hasta meneando la mano, ¿sí? Anótenle, papás, por ahí. Disciplina significa enseñanza. En ningún diccionario vas a encontrar que disciplina sea sinónimo de castigo. Castigo sí es usar la chancla y poner sanciones, pero disciplina es enseñar, es mostrar el camino por el cual tú quieres que tus hijos caminen. ¿Qué significa esto? Un ejemplo de disciplina: están invitados a cenar a la casa del pastor. Híjole, eso pone a algunos papás nerviosos, ¿sí? Entonces, antes de llegar a la casa del pastor, los papás juntan a sus hijos de 5, 7, 9 años, ¿sí? En la edad esa donde hay: miren, vamos a ir a la casa del pastor, por favor, pórtense bien, ¿sí? No anden cogiendo lo que no es suyo, no anden correteando ahí en la sala, porque el pastor es bien sangrón, ¿sí? Cuando nos sentemos a la mesa para cenar, acuérdense de decir gracias. No suban los codos sobre la mesa. Usen el tenedor y no vayan a andar con la mano como hacemos acá en la casa, porque estamos en casa ajena. Coman con los tenedores. Cuando estén con el bocado en la boca, no platiquen, no vaya a salir el frijol volando. Por favor, no nos avergüencen, ¿sí? Y los papás dan su sermón, sus reglas, sus indicaciones. ¿Dónde está la disciplina allí? En la enseñanza, en esos principios. Eso es lo que la Biblia llama disciplina. El enseñar previamente lo que tú quieres que tu hijo haga. Entonces, como medida de advertencia, antes de emprender rumbo a la casa del pastor para la cena, le dices a tus hijos: y si alguno de los tres se llega a portar mal, si alguno de los tres rompe las reglas que les estoy diciendo, si alguno de los tres nos avergüenza,
entonces estas van a ser las sanciones. Te vas a quedar 1 hora sin celular, o llegando a la casa, la vara de la corrección, dependiendo, ¿no?, de la violación, va a ser la sanción. Eso ya es el castigo, pero la disciplina fueron las instrucciones previas. Muchas veces los papás queremos que nuestros hijos se comporten como nosotros queremos, pero sin disciplinarlos. Nunca les decimos cómo deben de comportarse en los lugares a los que los llevamos. Esperamos de ellos una conducta perfecta, pero nunca pasamos tiempo entrenándolos y diciéndoles cómo ellos deben de comportarse en tal situación. Cuando un padre no utiliza la herramienta de la disciplina, entonces se va a vivir la vida, la paternidad o la maternidad frustrado y castigando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los hijos van a hacer lo que traen por naturaleza. ¿Cómo son los hijos? Pues la mayoría son inquietos, son curiosos, son distraídos. Entonces, si tú no les enseñas previamente, te vas a ver en serias dificultades. Fíjate el orden que menciona el verso 4. Críenlos en disciplina. ¿Qué va primero? Primero va la disciplina. Y luego dice, y amonestación del Señor. Ya la amonestación entra en el área de los castigos, de las correcciones. Justamente de eso vamos a hablar el próximo domingo. Ese es el segundo rostro de la paternidad. Los padres correctivos, donde muchos ya no quieren entrarle, donde muchos dicen, no, si de eso se trata ser papá, yo ya no quiero. Yo no le voy a andar castigando, ni pegando, ni regañando a mis hijos. No. Vamos a ver que Dios nos ha puesto precisamente para hacer esas cosas. Pero queda claro la primera cara, el primer rostro, la etapa de formación. ¿Sí? Tápale ahí, Débora. Que se haga el eclipse, pura oscuridad. Muy bien. ¿Cuál es la primera herramienta? Tiempo. ¿Cuál es la fórmula del tiempo? Tiempo es igual a presencia más estímulo. Anótalo. Porque no basta con que estés presente, tienes que ser un padre que estimula. ¿Sí? Tiempo es igual a presencia más estímulo. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es oración, mucha oración por tus hijos y más oración con tus hijos. Que te vean de rodillas junto a ellos, que te escuchen cómo haces una oración a favor de ellos. Eso va a impactar sus corazones. Y también, además de la oración, que los puedas instruir en los principios que el Señor nos deja en su palabra. Tercera herramienta, el ejemplo. El ejemplo. Así que cuidado con lo que estás moldeando a tus hijos. Recuerda, hay ojos observándote, ¿sí? Si fuera caricatura, tus hijos te harían así, ¿no? Te están observando. Y por último, disciplina. ¿Sí? Por favor, esta semana ya no vayas a usar la palabra disciplina para cintarearte a tus hijos, o para darles vara, o para darles chaca, o como le dices, Claudia. Fue instintivo nada más. Okay. Pues, con razón Cintia ya estaba necesitando sanidad espiritual. Disciplina va a ser que te sientes con ellos, aunque ya sean jóvenes o aunque estén chiquitos, y decirles: hijos, a ustedes les corresponde como hijos hacer esto, comportarse en la escuela de esta forma, cuando estemos en el templo de esta forma, cuando estemos en una casa ajena de esta forma, cuando vayamos a visitar a la abuela de esta forma.
cuando andemos en un súper o andemos de paseo, espero de ustedes que se comporten de esta manera. Eso es la disciplina. ¿Quedó claro? ¿Sí? Algunos me van a decir: ay, pastor, este sermón ya me llegó demasiado tarde. Ya mis hijos se fueron del nido, ya están casados, ya hasta tienen sus propios hijos. ¿Usted cree que todavía es tarde? Si fuera tarde y si el rol de padre terminara cuando nuestros hijos se casan, entonces Dios habría inventado otra palabra para describir nuestra relación con ellos. Pero resulta que en la Biblia no encontramos otra palabra para describir la relación de un padre con un hijo. Siempre va a ser la misma: padre e hijo, madre e hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Siempre vamos a ser sus padres, y como padres siempre vamos a tener la oportunidad de ser influencia. De ser influencia. Todavía Tere, aunque Daniel ya tenga barba hasta casi al ombligo, todavía Tere puede orar con él. ¿Sí o no, Tere? ¿Sí? Aunque Juliana tenga uno que ya migró para Acuña, todavía puede con su ejemplo seguirle enseñando. Todavía, aunque Aarón le saque 50 centímetros a Alicia, todavía puedes sentarte con él, Alicia, y decirle: esto es lo que espero de ti, hijo. Ahora que vas a entrar a prepa, le lees la cartilla, le muestras la disciplina y le dices: esto espero de ti en preparatoria. Vas a una nueva etapa. Ahí está una madre siendo coach, formando a su hijo, usando las herramientas a cualquier edad, en todo tiempo. Y si viniste hoy, no te pierdas la segunda parte, porque el próximo domingo vemos la conclusión de esta miniserie, y yo necesito que estés aquí. El próximo domingo sí se vienen los papás con el cinto y las mamás con la chancla, por favor, ¿sí? Porque vamos a ver la parte correctiva. Y en esa, a veces a muchos papás, mira, aquí anda Ethan, sí, mira, a muchos papás les da meyuyo. Él aprendió esa palabra la semana pasada, meyuyo, ¿sí? Muchos papás no quieren entrarle. Dicen: es que yo no quiero ya batallar con mis hijos, ya que hagan lo que quieran. No vamos a quitarnos esa mentalidad y vamos a trabajar con la mente de Dios que Él nos enseña en su palabra. Papás, los papás, pónganse de pie, solo los papás. Solo los papás. Arriba, firmes ya. Cierra tus ojos.